La famosa fotografía de los pastorcitos, donde aparecen los tres, Lucía, Francisco y Jacinta, fue tomada justo en este lugar, frente a esta pared, que no ha cambiado en nada. En la foto que estás viendo aquí, fíjate cómo aparecen estas tres piedras que te estoy mostrando aquí, y mira nada más su altura. Hasta hoy, la casa donde Francisco y Jacinta vivían con sus padres, esta casa se conserva. Es un museo que la gente visita. Aquí vemos la cama de Jacinta, la cama de Francisco, incluso la cama donde él murió. Y aquí cerca está la casa de la hermana Lucía, que era prima de ellos. Y esta casa ciertamente fue un lugar muy importante para las apariciones de Nuestra Señora de Fátima. ¿Están escuchando las campanas de Fátima? Sean bienvenidos al segundo episodio del especial totalmente grabado en el Santuario de Fátima, aquí en Portadown. Y entonces, bueno, vine hasta aquí para contar con todos los detalles la historia de lo que probablemente es el caso más famoso de una aparición de Nuestra Señora en todo el mundo. Bueno, ciertamente lo es para nosotros los brasileños y para los portugueses. En el episodio anterior vimos cómo fueron las tres visiones del Ángel de la Paz de Portugal, las primeras tres apariciones de María. Pero tranquilo, si no viste el episodio anterior no hay problema. Después puedes ir a verlo. Pero ahora, para que sigas aquí conmigo, voy a recordarte brevemente lo que ya hablamos. En el ya lejano año de 1917, el día en que los tres niños vieron a Nuestra Señora en una nube más blanca que la nieve, Portugal vivía tiempos turbulentos, de la Primera Guerra Mundial y de una revolución sangrienta que había acabado con la monarquía, decapitado a un rey y separado a la Iglesia. Eso había sacudido todos los poderes constituidos. Los padres eran perseguidos y asesinados, y el catolicismo se había transformado casi en un culto prohibido. Fátima, este lugar, era un pueblo pobre, desconocido, distante, como hoy, a 100 kilómetros de Lisboa, pero en aquella época mucho más distante. Lucía de Jesús, Rosa dos Santos, era la mayor de tres niños que vieron a la Señora iluminada mientras cuidaban ovejas en la propiedad de la familia. En el año de 1915, según relatos publicados casi 2 décadas después, Lucía y sus primos dijeron haber visto una nube más blanca que la nieve y que dentro de ella apareció un niño que primero dijo: «No tengas miedo, soy el ángel de la paz», y que después se arrodilló en el suelo pidiendo que rezaran con él. Según los relatos de Lucía, en sus memorias, el ángel dijo que los corazones de Jesús y María estaban especialmente atentos a aquellas tres crianças. Lucía contó que en una segunda aparición, ese joven decía que era el ángel de Portugal y pidió que aceptaran con sumisión el sufrimiento que Dios estaba a punto de destinarles. Esa imagen que Lucía llamó ángel apareció a los niños una última vez para luego desaparecer para siempre. Un año después, el 13 de mayo de 1917, los mismos niños volvieron a presenciar un fenómeno solo explicable a través de la fe. Era mediodía y una joven apareció ante ellos en lo alto de una encina, un árbol frutal muy común en Portugal, con los pies descalzos y, según el relato de Lucía, sobre una nube. Para quien conoce la imagen más común de Nuestra Señora de Fátima, así fue como Lucía dijo haber visto a María por primera vez, levitando sobre una nube estacionada encima del árbol. Ese día Lucía tenía 10 años, Francisco 8 y Jacinta 7 la niña. En la copa de la encina les dijo a los niños que venía del cielo y les pidió que regresaran a ese mismo lugar. En todos los días 13 de los meses siguientes hasta octubre, y así fue, cada día 13 una nueva visita de María. Los testigos que se unieron a los niños a partir de la segunda aparición, sin embargo, no tuvieron los mismos privilegios que los pequeños videntes. Muchas de ellas relataron haber visto solo una nube sobre el árbol. En la aparición de junio, la segunda, siempre según el relato escrito de la hermana Lucía, María habría mostrado a los niños su corazón inmaculado, herido por molestias. Espinas que se podían contar, representando los pecados cometidos por aquellos que abandonaron la fe. Cuando Lucía dijo que los tres niños querían ir al cielo, María les habría respondido con un anuncio
que probablemente sonó como un oráculo. ¡Qué miedo! Pronto se llevaría a los pequeños Francisco y Jacinta. Sí, ellos morirían. Ella dejaría viva solo a Lucía por más tiempo, porque sería un deseo de Jesús que Lucía sirviera como vehículo para hacer que María fuera más conocida y amada en todo el mundo. De hecho, Francisco murió poco después. Murió en 1919 de gripe española, que fue una pandemia muy grande, similar a la pandemia de coronavirus que tuvimos recientemente. Jacinta murió en 1920, un año después de la misma gripe española. Los dos fueron enterrados aquí. Algunos años después, cuando los cuerpos fueron exhumados, sucedió algo sorprendente. El de Jacinta fue encontrado intacto, exactamente como pasó con algunas otras santas, como por ejemplo Santa Catalina Labouré en Francia, de quien dicen que fue encontrada con los ojos azules todavía. Un poco después, los restos mortales de Jacinta y Francisco fueron llevados de aquí a la Basílica de Nuestra Señora de Fátima. Y ahí también fue enterrada la hermana Lucía, que murió muchos años después, ya en el siglo XXI a los 97 años. La aparición habría dicho también que, para salvar el alma de los pecadores, Dios quería establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón, el corazón de María. Era una aparición más que como la de Lourdes, en Francia, en el siglo XIX, reafirmaba el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Establecido algunas décadas antes por el Papa Pío IX, que aún generaba discusión, principalmente con los protestantes, por una falta de base teológica para tal dogma. Eso es lo que decían y siguen diciendo. El 13 de julio, en la tercera y más importante de las apariciones, Nuestra Señora habría hecho revelaciones que captaron la atención de Portugal y pronto captarían la atención de todo el mundo. Fue ahí donde ella le reveló a Lucía los 3 secretos de Fátima, como se los conoció. Nadie duda de que esos son los grandes motivos que hicieron y hacen hasta hoy que esta historia cautive a fieles de todo el mundo, y movilizar la atención y también el cuestionamiento de los escépticos. En el primer secreto, María hacía una descripción detallada del infierno y contaba cómo sería el destino de los infieles que andarían en las llamas. El segundo secreto también era de carácter religioso, ya que Nuestra Señora pedía devoción total a su Sagrado Corazón. Pero también era político, motivo de controversias. Ella afirmaba que si los infieles no aceptaban lo que ella decía y no dejaban de ofender a Dios. En una probable referencia a la separación del Estado y la Iglesia decretada en Portugal 6 años antes, habría un conflicto mucho peor que la Primera Guerra Mundial que entonces estaba en curso. Allí, ella se refería a la Segunda Guerra Mundial, que comenzaría más de 20 años después, y también pedía la consagración de Rusia. Que ese año estaba pasando por una revolución comunista y secularista, pero fue el tercer secreto de Fátima, mantenido en absoluto secreto por la hermana Lucía y por todos los papas hasta el año 2000, lo que más atrajo la curiosidad de la gente. En palabras de Nuestra Señora, según el relato, un obispo vestido de blanco sería asesinado. El secreto fue revelado por el Papa Juan Pablo II, él mismo víctima de un atentado en 1936, en el que recibió 4 disparos pero logró sobrevivir. El secreto, que había pasado de mano en mano por todos los papas, finalmente había salido a la luz. En el especial anterior, detallamos las visiones del ángel de Portugal y las 3 primeras apariciones de Nuestra Señora, iniciadas el 13 de mayo de 1917 y que se repitieron el 13 de cada mes hasta octubre. Hoy vamos a explorar en detalle las 3 apariciones finales y también otras que la hermana Lucía afirma haber presenciado años después cuando estaba en España. Fue justo aquí el lugar de las 3 primeras apariciones, la Cova da Iria, en la propiedad donde los padres de Lucía criaban ovejas.
Lo que nadie esperaba era que ese día Nuestra Señora no aparecería como había prometido. Cuando llegó el 13 de agosto de 1917, los niños se les prohibió venir aquí por el administrador del municipio de Urem, la región a la que la parroquia de Fátima pertenece hasta hoy. Un hombre secularista y republicano, él intentaba reducir los poderes de la iglesia y trataba de todas las formas de sacarles a los 3 pastorcitos los secretos revelados en la tercera aparición. Esta vez, la noticia ya se había difundido y una multitud estimada en 18,000 personas estaba reunida aquí en el lugar señalado por los niños. Todos estaban impacientes por la ausencia de los videntes, pero aún así, en medio del alboroto de los testigos, inquietos, surgió un resplandor presenciado por todos. Dicen que el cielo aquí se oscureció y una nube se formó alrededor del tronco del árbol. Primero blanca y después cambiando de un color a otro hasta formar todos los tonos del arco iris. Se cuenta que las miles de personas que se reunieron alrededor del árbol empezaron a brillar. Hasta que de repente todo volvió a la normalidad. Los niños fueron mantenidos prisioneros durante 2 días bajo amenaza, pero al final fueron liberados. Cuatro días después, el 19 de agosto, cuando los 3 niños estaban solos en el pasto, muy cerca de la casa donde vivían, en la propiedad de los tíos de Lucía, Nuestra Señora se les habría aparecido por sorpresa. Esta vez, más tarde de lo habitual, alrededor de las 4 de la tarde. Según las memorias de la hermana Lucía, de repente el sol se escondió detrás de las nubes y la temperatura bajó. Presentiendo la llegada de la Madre de Jesús, ella le pidió a un primo que llamara a Jacinta. Jacinta vivía aquí, en esta casa, detrás de mí. La vidente más joven llegó a tiempo para ver a María flotando sobre una encina, esta más grande que la de allá en Cova da Iria. Y entonces ocurrió el siguiente diálogo entre Lucía y Nuestra Señora. Lucía dijo: ¿qué es lo que su merced quiere de mí? Ella siempre decía eso. Y Nuestra Señora, según el relato, dijo: quiero que sigas yendo a Cova da Iria el día 13, que sigas rezando el rosario todos los días. En el último mes haré el milagro para que todos crean. ¿Qué quiere su merced que haga con el dinero que la gente deja en Cova da Iria? Lucía preguntó eso preocupada con razón. Las personas estaban haciendo donaciones. Hagan 2 andas. Uno lo llevas tú con Jacinta y otras 2 niñas, el otro que lo lleve Francisco con otros 3 niños, dijo la aparición. El dinero de las andas es para la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. Y lo que sobre es para ayudar a construir una capilla que van a mandar a hacer. Quisiera pedirle la curación de algunos enfermos, dijo Lucía. Sí, a algunos los curaré, dijo la aparición, durante el año. Recen, recen mucho y hagan sacrificios por los pecadores, porque muchas almas van al infierno por no haber quien se sacrifique y pida por ellas. Enseguida, la imagen de la aparición comenzó a elevarse hacia el este y los videntes dijeron que cortaron ramas de árbol. En ese árbol sobre el cual Nuestra Señora había aparecido, esta vez las trajeron aquí a su casa y según ellos, esas ramas tenían un perfume muy suave. Hasta hoy, la casa donde Francisco y Jacinta vivían con sus padres. Esta casa aquí está preservada. Es un museo que la gente visita. Aquí vemos la cama de Jacinta, la cama de Francisco, incluso la cama donde él murió. Y aquí cerca está la casa de la hermana Lucía, que era prima de ellos. Entonces, prácticamente todo lo que hemos estado contando a lo largo de este especial sucedió por aquí. Y esa casa ciertamente fue un lugar muy importante para las apariciones de Nuestra Señora de Fátima. Estoy aquí frente a la cama donde Francisco murió poco tiempo después de las apariciones a causa de la gripe española. En realidad, toda la ciudad fue afectada por la pandemia. Y su hermana Jacinta moriría un tiempo después. La famosa fotografía de los pastorcitos, donde aparecen los 3, Lucía, Francisco y Jacinta, fue tomada justo en este lugar, frente a esta pared que no ha cambiado en nada. En la foto que estás viendo aquí, fíjate cómo aparecen estas 3 piedras que te estoy mostrando aquí y mira la altura de ellos.
Ellos estarían aquí abajo, Lucía con 10 años, los otros más pequeños. ¿Será que realmente tenían esa altura? ¿O fue el suelo aquí el que subió para acomodar todo el turismo que vino después? Claro que estas piedras son nuevas. En aquella época era tierra apisonada, era un poco más bajo, entonces no eran tan bajitos. Ellos estaban un poco más bajos, pero fue aquí donde quedaron eternizados en esta imagen que nos cuenta quiénes fueron los 3 videntes de Fátima. En la fecha marcada para la 5ª aparición, en septiembre, los niños pudieron volver a la Cova da Iria, este lugar donde estoy ahora. Hablando muy bajito porque las personas están meditando. Era parte de la propiedad del papá de Lucía y esta vez aún más personas curiosas aparecieron. Eran aproximadamente 30.000 personas. ¿Te imaginas 30.000 personas reunidas aquí? Y le pedían a Lucía que le transmitiera a la señora sus peticiones, claro. Hacían súplicas de curación para hijos, maridos, esposas, para los que estaban en la guerra, para los tuberculosos. Eso fue lo que Lucía contó al relatar los acontecimientos de aquel día histórico para la fe católica. A la hora esperada, al mediodía, el sol prácticamente se apagó aquí. Todo se volvió tan oscuro que algunas personas relataron haber visto la luna y las estrellas. Lo que más tarde, algunos críticos dirían que se trató de un eclipse solar que la astronomía no registró. Enseguida se vio una bola luminosa moviéndose de oriente a poniente, pasando por encima de las cabezas de las personas que estaban aquí y al final deteniéndose en dirección a los niños videntes. Y frente a la bola de luz, Lucía gritó que estaba viendo a María. Los otros 2 videntes también dijeron haber visto la imagen. La multitud, sin embargo, solo vio una nube blanca que envolvía a los niños. Se cuenta que no había nubes en el cielo, pero aún así empezaron a caer copos blancos brillantes que se deshacían antes de tocar a las personas o al suelo. Dijeron que parecían pétalos de rosa o cabellos de ángel cayendo del cielo. Se formó un arco iris y la bola de luz siguió por el valle hasta desaparecer frente al sol. Fue una gran noticia en Portugal, publicada casi un mes después en la portada del periódico O Século con el titular "Cosas asombrosas, cómo el sol bailó al mediodía en Fátima", acompañada de la foto de los 3 niños pastores. De acuerdo con las memorias de la hermana Lucía, publicadas por primera vez casi 20 años después, Nuestra Señora dijo: "Sigan rezando el rosario para lograr el fin de la guerra. En octubre vendrán también nuestro Señor, Nuestra Señora de los Dolores y del Carmen, San José con el niño Jesús para bendecir al mundo". Y añadió: "En octubre haré el milagro para que todos crean". Ante tal promesa, la curiosidad llegó al máximo el mes siguiente. Algunas personas dijeron que eran 50.000, otras 70.000 o hasta 90.000 personas las que vinieron aquí, hasta la Cova da Iria para presenciar, el 13 de octubre de 1917, la última aparición pública de quien llegaría a ser conocida como Nuestra Señora de Fátima. Periodistas de Lisboa habían venido aquí e hicieron registros para la posteridad, autoridades, familias ricas, profesores universitarios, todos se unieron a los fieles habituales. Era un día terrible, el cielo estaba nublado, muy oscuro, y la multitud llegó a la Cova da Iria con paraguas, todos en medio del lodo, mucha lluvia, y mucha gente terminó de mal humor ese día. Hacía frío y además, a la hora señalada, al principio, no pasó nada, o por lo menos nadie vio nada. Solo los 3 niños, los niños videntes, Lucía, Francisco y Jacinta, dijeron haber recibido mensajes de María. Pero poca gente creyó porque ellos no estaban viendo. Entonces empezaron los gritos y los abucheos. Incluso había personas que decían: "Es un fraude". Los niños están locos. Y algunas personas gritaban, se enojaban por eso. En sus memorias, Lucía dijo haber tenido el siguiente diálogo con Nuestra Señora: "¿Qué es lo que quiere de mí?". A lo que Nuestra Señora respondió: "Quiero decirte que hagan aquí una capilla en mi honor, que soy la Señora del Rosario, que sigan rezando el rosario todos los días. La guerra va a terminar y los militares volverán pronto a sus casas y, asumiendo una apariencia triste, Nuestra Señora habría añadido, según el relato de Lucía: no ofendan más a Dios nuestro Señor, que ya está muy ofendido, y al elevarse
La aparición hizo que el reflejo de su propia luz se proyectara en el sol, según el relato de Lucía. En ese momento, Lucía señaló con el dedo en dirección al sol, que finalmente había aparecido detrás de las nubes. Fotografías tomadas por los periodistas que vinieron a cubrir el gran evento aquí en la Cova da Iria muestran las miradas deslumbradas hacia el cielo. Y sucedió entonces que para mucha gente fue el milagro anunciado por Nuestra Señora para ese 13 de octubre. Se cuenta que el sol empezó a girar como si bailara en el cielo hasta que de repente se detuvo. Volvió a girar de nuevo. Y de nuevo los testigos dijeron que fue un festival de colores como cascadas de luces. Y ante semejante fenómeno, una multitud se arrodilló. Dijo que después de eso, el sol empezó a temblar y se acercó más a la tierra. Mucha gente pensó incluso que era el fin de los tiempos, el juicio final anunciado en el Nuevo Testamento. Instantes después, sin embargo, como las otras veces, el sol volvió a su lugar y las nubes desaparecieron. Para siempre, el acontecimiento pasó a ser conocido como el milagro del sol de Fátima. El periódico Ilustración Portuguesa informó sobre el hecho en su edición del 29 de octubre de 1917, reproduciendo el relato de decenas de personas que dijeron haber visto el fenómeno y de muchas otras que dijeron no haberlo percibido. Nada extraño, solo el hecho de que de repente el lodo se secó. El fenómeno celestial fue visto y documentado a kilómetros de distancia, reforzando la creencia de aquellos que atribuyeron un milagro más a la señora, que 5 meses antes se habría aparecido por primera vez a Lucía, Francisco y Jacinta. Según la cuarta y última edición de sus memorias, la hermana Lucía presenció sola otras 4 apariciones de Nuestra Señora. La nueva aparición, la séptima, si contamos las 6 originales, ocurrió en 1921, en vísperas de su partida hacia la ciudad portuguesa de Oporto, donde fue a estudiar. Entonces, con 14 años, Lucía todavía era analfabeta. El contenido de esa aparición habría sido un mensaje personal, y la hermana Lucía nunca lo reveló. En 1925 y 1926, después de ingresar a la Orden de las Hermanas Doroteas en Pontevedra, España, la hermana Lucía dijo haber visto a María 2 veces más, y en ambas, la Madre de Jesús habría pedido fidelidad a su Sagrado Corazón. La última de todas las apariciones, la 10ª, también ocurrió en España, ahora en el noviciado de la ciudad de Tui, en 1929. En esa aparición, Nuestra Señora habría venido a cumplir la promesa hecha tiempo atrás, en 1917, en la que pedía la consagración de Rusia, país que se había transformado en la Unión Soviética y prohibido el culto religioso. La consagración ocurrió, de hecho, en 1942 de manos del Papa Pío XII. El Vaticano reconoció oficialmente las apariciones de Fátima y el milagro del sol del 13 de octubre de 1917. Pero la historia sigue incompleta desde hace más de 80 años. En 1941, siguiendo órdenes de sus superiores y con autorización del Papa, Lucía dos Santos, ahora hermana Lucía, decidió contar los 2 primeros secretos revelados tiempo atrás por Nuestra Señora. El 13 de julio de 1917, durante la tercera aparición. En 1943, el obispo de Leiria ordenó que la hermana Lucía relatara por escrito el tercer secreto de Fátima. Pero la hermana vidente solo lo hizo al año siguiente. E incluso pidió que el sobre solo fuera abierto en el año de 1960. En 1957, sin embargo, la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano solicitó el sobre, que fue leído por Juan XXIII, quien continuó siendo papa en 1960, la fecha prevista. Pero después de él, el sobre también fue leído por Pablo VI, cuyo pontificado duró hasta 1978. Ahora, ¿por qué será que ninguno de ellos quiso revelar al mundo el tercer secreto de Fátima? El Papa Juan Pablo I murió con apenas 33 días de papado y ni siquiera tuvo tiempo de pensar en el asunto. El Vaticano continuó manteniendo el sobre bajo llave durante 2 décadas más. Todo lo que se sabe sobre ese día está en los relatos de la hermana Lucía, que,
Además de haber sido la única en hablar en público sobre las apariciones, fue la única que vivió para contar los llamados secretos. Ya que los otros dos pastorcitos, uno de ellos representado aquí detrás de mí, de hecho, murieron siendo aún niños. Por lo tanto, nos queda confiar en las palabras de la hermana Lucía como única fuente para este fenómeno sobrenatural atribuido vehementemente por numerosos papas a una aparición de la Madre de Jesús a los 3 niños portugueses. En su carta al obispo de Leiria, Lucía dos Santos comenzó justificando el hecho de que, solo mucho tiempo después de los acontecimientos, decidió hacer esa revelación. ¿Cuál es el secreto? Ella misma planteó la pregunta en la carta. Me parece que puedo decirlo porque ya tengo permiso del cielo. Los representantes de Dios en la tierra me lo han autorizado varias veces y en varias cartas. Fue solo después de casi morir en un atentado, en 1981, que el Papa Juan Pablo II pidió leer la carta de la hermana Lucía. Él recibió el original en portugués y la versión en italiano hecha por un traductor oficial del Vaticano. La leyó y, como habían hecho sus predecesores, la guardó. Juan Pablo II no reveló el tercer secreto de Fátima de inmediato, pero decidió que sería divulgado en el futuro. En 1984, sin embargo, mucho antes de la revelación, se cumplió en Juan Pablo II lo que nos dijeron que se había pedido en el segundo secreto. Durante una oración de tono fuertemente político pidiendo a Dios que librara al mundo de la guerra nuclear, del odio y de todo tipo de injusticia en la vida social, nacional e internacional. Sin mencionar nominalmente a Rusia, el Papa consagró el Inmaculado Corazón de María para siempre a todos los humanos, a todos los pueblos y naciones, afirmando que ese acto superaba todo mal, que el espíritu de las tinieblas es capaz de despertar en el corazón del hombre y en su historia, y que de hecho despertó en nuestros tiempos. Y por último, en una referencia casi directa a la petición hecha a la hermana Lucía, el Papa Juan Pablo II habló como si hablara directamente con María. Ó Imaculado Coração, ajudai-nos a vencer a ameaça do mal que se enraiza tão facilmente nos corações dos homens e que, nos seus efeitos incomensuráveis, pesa já sobre a vida presente e parece fechar os caminhos do futuro. Ante palabras tan contundentes, la hermana Lucía se dio por satisfecha y afirmó que el acto del Papa correspondía exactamente a lo que María le había pedido a ella. Sí, la consagración de Rusia está hecha tal como Nuestra Señora pidió desde el 25 de marzo de 1984. Ella declaró poniendo punto final a esa parte del secreto. El tercer secreto, sin embargo, solo fue revelado en el tercer milenio por el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Angelo Sodano, en una ceremonia en Fátima, aquí donde estamos ahora. Como el mundo sabría ese día, en las palabras escritas de su propio puño en 1944, Lucía dos Santos finalmente contó lo que habría sucedido después de la revelación de los 2 primeros secretos. Vimos al lado izquierdo de Nuestra Señora, un poco más alto, a un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda. La espada estaba en llamas y, según la hermana, esas llamas parecían querer incendiar el mundo, pero eran apagadas con el simple toque de la mano de María. Y el ángel habría dicho: penitencia, penitencia, penitencia. Entonces apareció una luz muy fuerte que la hermana Lucía entendió que era Dios mismo. Y en esa luz, ella habría visto a un obispo vestido de blanco que los niños pensaron sería un papa. Según la visión, otros religiosos subían una montaña donde había una gran cruz hecha de troncos de árbol. El papa seguía en la misma dirección, pero antes de llegar ahí atravesó una gran ciudad. Bueno, estaba escrito así mismo, medio en ruinas. Y medio tembloroso, con andar vacilante, abrumado de dolor y pena, iba rezando por las almas de los cadáveres que encontraba en el camino. ¿Sería el Papa Juan Pablo II después de haber sido alcanzado por un disparo y casi morir? El relato continúa diciendo que, al llegar a la cima de la montaña, el Papa se arrodilló ante la cruz y fue asesinado por un grupo de soldados. Ellos habrían disparado varios tiros contra el Papa, también varias flechas, y así fueron muriendo uno tras otro, los obispos, sacerdotes y muchos otros religiosos que estaban allí.
¿Sería ese el fin de la Iglesia Católica, lo que se estaba prediciendo ahí? ¿Un atentado contra la Iglesia? El tercer secreto termina con otra visión apocalíptica, en la que dos ángeles, cada uno con una regadera de cristal en la mano, recogían en ellas la sangre de los mártires y con ella regaban las almas que se acercaban a Dios. El cardenal Sodano, portavoz de Juan Pablo II, en la revelación de ese misterio, entendió que la tercera parte del secreto era una consecuencia de lo que se había previsto en las dos primeras. De lo contrario, Rusia esparcirá sus errores por el mundo, dijo el cardenal, promoviendo guerras y persecuciones contra la Iglesia. Los buenos serán martirizados. El Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Varias naciones serán aniquiladas. En sus explicaciones, Sodano volvió al tono político usado 16 años antes por el Papa, diciendo que el tercer secreto se refería más que nada a la lucha de los sistemas ateos contra la Iglesia y los cristianos. De acuerdo con un comentario del entonces cardenal Joseph Ratzinger, futuro Papa Benedicto XVI, y después de la renuncia Papa emérito, no se revela ningún gran misterio en el tercer secreto. Con sus cualidades de teólogo y escritor, Ratzinger explicó que el corazón debe ser entendido en el sentido bíblico de la palabra, como el centro de la existencia humana, una confluencia entre razón, voluntad, temperamento y sensibilidad, donde la persona encuentra su unidad y orientación interior. La parte más importante del tercer secreto, según el entonces cardenal Ratzinger, era la palabra penitencia, repetida 3 veces seguidas, lo que según él indicaría la urgencia de hacer penitencia y convertirse por la fe. Ratzinger, el futuro Papa Benedicto XVI, intentó acabar con las especulaciones futuristas y dijo que la imagen vista por los niños no debía entenderse como una película anticipada del futuro, de la cual ya no se podría cambiar nada. Sería ante todo una orientación divina para que los hombres siguieran el mejor camino. Por eso, concluyó el futuro Papa Benedicto XVI, sería un error afirmar que el autor del atentado del 13 de mayo de 1981 contra el Papa anterior era un instrumento del plan divino. Vino de la propia Iglesia, en palabras del cardenal Sodano, la afirmación de que fue la mano materna de María la que hizo que los disparos dirigidos contra Juan Pablo II no le quitaran la vida. O sea, la propia María habría decidido cambiar el rumbo de la profecía que hizo en Fátima, que es donde estoy ahora, y salvar al buen Papa. Una de las balas que casi mataron a uno de los líderes religiosos más queridos de los últimos tiempos fue retirada de su cuerpo e incorporada a la corona de oro que hoy está aquí en la imagen de Fátima, en el santuario de Portugal. La hermana Lucía dos Santos murió en 2005 a los 97 años después de pasar algún tiempo sin poder oír ni ver en el convento donde vivió por casi 60 años en la ciudad portuguesa de Coimbra. Francisco y Jacinta fueron beatificados el 13 de mayo de 2000 por el entonces Papa Juan Pablo II. Para la canonización sería necesario un milagro comprobado por el Vaticano. Ese milagro ocurrió en 2013 con el niño Lucas de Oliveira, un brasileño de la ciudad de Juranda, en Paraná. En ese momento, Lucas tenía 5 años y quedó en coma después de una caída de más de 6 metros de altura mientras jugaba en la casa de sus abuelos. Con pérdida de masa encefálica fue operado y, según los médicos, si sobrevivía, quedaría el resto de su vida en estado vegetativo o con graves secuelas. El papá de Lucas le pidió a Nuestra Señora y a los 3 pastorcitos aquí de Fátima la curación del niño. Monjas de un convento en Brasil rezaron por la gracia que fue concedida, según cuentan, 3 días después de la operación. Lucas despertó del coma y fue dado de alta sin ninguna discapacidad. Un equipo médico consultado por el Vaticano consideró que fue una curación inexplicable desde el punto de vista científico. El 23 de marzo de 2017, en el año del centenario de las apariciones, la Santa Sede anunció que el Papa Francisco había aprobado el milagro necesario.
Y la canonización de Francisco y Jacinta fue anunciada aquí en el santuario de Fátima por el Papa en presencia de Lucas y de sus padres. ¿Y la hermana Lucía? En junio de 2023, el Papa Francisco aprobó la publicación del decreto que reconoce sus virtudes heroicas y la declaró venerable, lo que abre el camino para la beatificación. En agosto del mismo año, durante la Jornada Mundial de la Juventud, el Papa Francisco vino aquí a Fátima otra vez y visitó la Capilla de las Apariciones, donde permaneció en oración durante 5 minutos para después ofrecer el rosario de oro al santuario. Estoy aquí justo en el lugar donde está la Cova da Iria, el lugar exacto de las apariciones, aquí justo después. Después de que ocurrieron las apariciones, hace pocos años construyeron esta Capilla de las Apariciones. Es donde se encuentra la imagen oficial de Nuestra Señora de Fátima, la principal. Y hoy también es una iglesia, todos los días hay misa aquí. Un lugar muy silencioso. La gente viene aquí a rezar. Se ve a mucha gente meditando, pidiendo, agradeciendo frente a la imagen de Nuestra Señora de Fátima. Y en el lugar de las apariciones, los restos mortales de Jacinto Marto fueron traídos aquí, a esta capilla que está al lado del altar, muy cerca de la sacristía, donde todos los días las personas vienen a rezar. Y como dice una placa que fue colocada aquí, las personas repiten: Francisco Marto, ruega por nosotros. Y el registro de que Francisco vio a Nuestra Señora. En las apariciones que ocurrieron a principios del siglo pasado, él fue colocado muy cerca de donde está la tumba de Jacinta Marto, su hermana. Los restos mortales de Jacinta fueron los primeros en ser sacados del cementerio y traídos aquí a la basílica. Eso sucedió en 1951. Los restos mortales fueron colocados en esa tumba y más tarde, en 2006, el cuerpo de la hermana Lucía fue traído aquí. Ella vivió hasta los 97 años y hasta hoy no ha sido beatificada ni canonizada. Es un proceso que está en curso. Las dos fueron colocadas juntas, la hermana Lucía y ahora Santa Jacinta.